Una vez más continuamos con el estudio del apóstol Pedro. Analizamos su vida, ¿verdad? Y el entorno, su vida y el entorno de Pedro, ¿cierto? Porque tiene que ir todo relacionado con los demás discípulos, con Jesús, Era, vamos a decir, el centro de atención, pero todo el entorno que le rodeaba también tenemos que ir analizándolo. Entonces, el tema de hoy se llama palabras de vida. Palabras de vida. ¿Quién sería la palabra de vida? ¿Pedro o Jesús? Jesús, ¿a qué sí? Jesús sería la palabra de vida. Y vamos a ver quién es el núcleo, vamos a llamarles así, de el que entiende, no sé si lo entendió solo o lo demás, lo vamos a analizar. ¿Qué entiende? ¿Quiénes son los personajes que entienden que Jesús es palabra de vida? Y esa frase está muy interesante, ¿a que sí? ¿No? Palabra de vida, una acción, un verbo que produce una acción, tiene vida, ¿cierto? Y esto desde Génesis lo vemos, ¿no? Cuando Dios hablaba, usaba el verbo y hacía una acción. Cuando Dios decía que se haga tal cosa, hacía una acción. El Espíritu Santo ejecutaba esa acción, ¿cierto? Y eso es lo que hoy vamos a ver. ¿Quiénes reconocen esta acción? El verso de enfoque para esta noche sería en el capítulo 6 del libro de Juan, el verso 63, que dice: solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Igual tú tienes otra versión. Ahora, esta es la nueva traducción viviente, ¿sería? La que he leído. En otras versiones lo dice un poco más oscuro, vamos a decir. En esta Biblia podemos entender más, un poco con más claridad, qué es lo que Jesús quería decirle. Pero se entiende, ¿no? El mensaje que Jesús le estaba transmitiéndole sobre el Espíritu da vida eterna. Vale. Una de las cualidades asombrosas de la palabra de Dios es su poder para cambiar vidas. Solo Dios puede cambiar la vida, ¿cierto? Tu vida, yo no sé si tu vida ha sido transformada o está siendo transformada, o no ha sucedido nada de esas dos cosas. No ha sido ni está siendo transformada. Pero a lo mejor tú quieras empezar por creer que la palabra de Dios te puede transformar y puede empezar a escudriñar las Escrituras, puede empezar a pedirle a Dios que transforme tu vida. Y Dios tiene el poder a través de su palabra para transformarla. Pero tiene que estar seguro que esa transformación que el Espíritu Santo va a hacer en ti no es la que en realidad tú quieres, sino Dios te va a transformar a como Él quiere,
a su manera, no a tu manera, sino como Él quiere. El propósito que Él tiene para ti, ¿cierto? Entonces, esto es la enseñanza de este verso que nosotros hemos leído. Aquí tenemos una imagen. ¿Saben lo que es? ¿Se puede ver de ahí? Sí. ¿Alguien puede decirme qué es? ¿Qué vemos ahí? Una zapatilla y cartas. Una zapatilla y carta. ¿Quién más? Una tarta Una tarta y cartas. y carta. Una tarta Tres cartas. y carta. Dos Va. cartas y media. Va. Dos cartas, Bueno, cartas y un pedacito. en realidad no es una tarta. En realidad es un trocito de una tarta. Es un trozo ¿Vale? de tarta. Un trocito de una tarta. Y tenemos 2 cartas y media. ¿Cierto? Vale. Entonces, estas 2 imágenes forman parte de algo. ¿De qué forman parte? A ver, eso valiente. ¿De qué forman parte? La carta y el trozo de tarta. ¿De qué forma parte? Vamos allá, sean valientes. David, dame ese micro, David. A ver, piensen un poco. Está sencillo. ¿De qué forma parte? La carta del pastel y la carta de la baraja. Y las 2 imágenes de PowerPoint. Muy bien, ¿sí? Tenemos ahí 3 cartas que forman parte de ¿cuántas? ¿Cuántas cartas trae una baraja? 53. ¿Cuántas? 52. 52. Bueno, he fallado por uno. Si se pongo sí, si es española 40. 40. Si se pongo Bueno. sí, si es española 40. 40. Vale, perfecto. Pero forman parte de qué? De un paquete de baraja. Y el cachito de tarta que hay forma parte de una tarta. ¿Cierto? Vale. Pues entonces, vamos a ver que así como esas cartas forman parte de un juego de baraja y el trocito de tarta forma parte de una tarta o de un pastel, como le llaman, los textos que nos muestran la vida de Pedro forman parte del ministerio de Jesús y no debemos aislarlo para poder entenderlos. Tenemos que leerlo ¿cómo? Completo, ¿a qué sí? Para poder entender el entorno, qué era lo que estaba pasando, qué estaba sucediendo en ese entonces, qué conversación había, dónde estaba, ¿cierto? El tiempo, todo esto entra aquí. Saben que la Biblia es un libro tan completo que tiene gramática, geografía, historia, matemática. ¿Qué más tiene? Tiene ciencia, profecía, tiene un montón de riqueza que nosotros le pasamos por alto. Y si tú quieres entender el pasaje bíblico, tendría que ir al tiempo, tendría que irte a la geografía, al lugar donde estaban sucediendo los hechos, y tendrás que irte a la historia. Y también ver la gramática. ¿Qué era lo que estaba sucediendo ahí para poderlo entender? Y Hay cultura, costumbre. exactamente, la cultura, la costumbre de aquel tiempo. Encontramos un montón de cosas que favorecen, que enriquecen el estudio bíblico. Recuerdan que Jesús lo llevó a un lugar donde había muchas imágenes, muchos dioses. ¿Cómo se llamaba ese lugar donde Jesús lo llevó? ¿Lo recuerdan? Otra vez.
¿sí? Cesarea de Filipo, un lugar idólatra totalmente. Habían allí de todos los dioses, ¿no? Y es cuando Jesús empieza a dialogar con ellos y hacerle preguntas. Luego pasamos a este pasaje bíblico donde Jesús está repartiéndole ¿qué? Le reparte alimento. Y ellos están siguiendo a Jesús, ¿por qué? Por los alimentos. Y vimos el miércoles pasado que Jesús está con ellos y ellos tienen una intención. ¿De qué? De proclamarlo rey. Y continuamos aquí con la proyección que les dejo a mitad. Por eso cada vez que vamos a estudiar algún evento de Pedro, nos moveremos al contexto inmediato, es decir, a lo que estaba pasando en ese momento histórico. Entonces, la semana pasada, nosotros vimos que las enseñanzas de Cristo hacían clara la necesidad de su muerte en la cruz como único medio para traer beneficio espiritual sobre los hombres. Y les estaba llamando a creer no solo en Él, sino también en el valor de su muerte sustitutoria. Valor de su muerte. Porque si Jesús no hubiera muerto, nosotros no estaríamos aquí. ¿O estaríamos aquí? Creo que no. Él murió por algo. ¿Para qué? Para redimirnos a nosotros, para darnos vida eterna. ¿Es suficiente o basta con leer el verso 15 del capítulo 6 para ver sus intenciones? La intención era hacerle rey, libertador de los judíos. Pero Jesús vino del cielo a ser salvador ¿de qué? Él no vino para ser rey de los judíos, un libertador de los judíos. Vino para ¿qué? Para ser el salvador del mundo. Ese fue su propósito. Y ahí apuntaban todas las profecías. ¿A que sí? ¿Cuál fue la reacción de los discípulos al entenderlo? Cuando entendieron que Jesús no vino para ser rey, sino para morir en la cruz del Calvario. ¿Cuál fue su reacción? Vemos aquí que murmuraban porque se sentían defraudados. En Juan capítulo 6, verso 61. Pero el verdadero problema no estaba en las palabras de Cristo, sino en la dureza y rebeldía de sus propios corazones, y que Jesús no proclamaba ser el rey que suple necesidades terrenales, sino necesidades espirituales. En realidad, Él es el rey, pero no el rey terrenal que los judíos esperaban. Él es el rey de ¿qué? De reyes. El rey de arriba, de los cielos. El que reina para vida eterna. Entonces, muchos discípulos abandonan a Jesús. ¿Y por qué abandonan a Jesús? Empezaron cada uno cuando entendieron que ya no iban a tener un rey, que Jesús no iba a ser su rey, empezaron a irse. Ya la palabra le era muy dura. ¿A qué sí?
¿No? Ve cuando nosotros tenemos una intención, nosotros queremos algo y las cosas no se nos dan como es, ya nosotros cambiamos. Una vez un señor conocido mío que iba a comprar a una tienda, a mirar los precios y vio que todo estaba súper caro y me dice, no, vámonos de aquí, que todo lo que aquí no sirve para nada, esto no vale. Pero no era que no valía, sí que valía, todo lo que había era bueno, lo que pasa es que estaba muy caro, ¿no? ¿Entiendes? Ya cuando las cosas tú ves que no te conviene, le vas a buscarle un pretexto. ¿Cierto que sí? Es lo que sucede con algunos de los discípulos. Ya parece que la palabra le suena muy dura. Lo dice el texto bíblico, ¿verdad que sí? Alguien le dijo, Señor, es que tus palabras son muy duras. Dice, ¿ustedes se quieren ir? Pásense ustedes también, ¿no? Aún en la actualidad, las enseñanzas de Jesús tienen ese efecto en las personas. O aceptas o rechazas, ¿o no? ¿Lo vivimos hoy día o no? ¿A que sí? ¿No? Cuando a una persona la palabra lo confronta por su pecado, por su forma de vivir a media con Dios, ¿qué es lo que hace? Se echa a correr, se va, ¿cierto? Y ya le parece que es muy duro, o que ya tú no tienes sabiduría, o que algo tiene que buscar, ¿para qué? Para irse. Para las cosas espirituales no hay medias tintas, no hay grises. ¿Recibes a Cristo o rechazas a Cristo? Una de las dos. ¿A que sí? ¿Lo acepta o lo rechaza? Y es lo que normalmente hacemos cuando nos confronta la palabra de Dios, cuando nos vemos arropados por la verdad y entendemos que nosotros no somos suficientes, que nuestra vida carnal no es lo que agrada a Dios, pero entonces tampoco queremos dejarla, queremos seguir pegados a ella, queremos seguir practicándola y tenemos que abandonar, ¿cierto? Vamos a leerlo, el texto bíblico. Acompáñenme a leer el capítulo 6 de Juan, versos 60 hasta el 69. Vamos a ver nuevamente. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído
y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Por lo menos uno habló, por lo menos uno reconoció, ¿verdad que sí? Habló en lugar de los demás, ¿cierto? Eso era lo bueno que tenía Pedro, que Pedro hablaba en nombre de los demás, en plural. Él no solo decía yo, no, nosotros, los que estaban ahí, los que estaban allí presentes delante de Jesús. ¿Esto os suena fuerte a vosotros? ¿Eh? ¿Les parece fuerte? Era muy fuerte Jesús a decirle a todos los que estaban allí, ¿quieren ustedes irse también? ¿Estaba dispuesto Jesús a quedarse solo y empezar de nuevo a evangelizar a otras personas? ¿Qué usted cree? Vamos a ver, vamos a ver. Se cae la marea. Y por causa del tiempo uno no puede analizar todo, pero si usted pone a pensar, un año después Jesús muere, o sea, es que no le quedaba tiempo. Lo que pasa es que Jesús quería que ellos miraran dentro de su corazón. Jesús a veces nos pregunta, ¿dónde estás tú? Le pregunta a Eva. Alguien le pregunta, ¿qué haces ahí? No porque él no sabe, sino nosotros somos los que no sabemos dónde estamos. Y Jesús todavía hoy nos pregunta, ¿tú también quieres irte? Para que nosotros lo esbocemos, lo digamos nosotros. O sea, analizando nosotros vimos que un año después Jesús muere. Esto pasó poquito antes de Jesús morir. Y Jesús sabía que los 12 no se iban a ir, se fueron muchísimos. Pero Jesús siempre nos pregunta para ver que nosotros veamos lo que hay en el corazón. Si no nos preguntan, no nos enteramos. Si es que si leemos el capítulo entero, el capítulo 6 de Juan, nos vamos a dar cuenta de las palabras que le estaba diciendo. Aquí hay un problema, y es que muchos no entendían. Los fariseos no entendían nada, porque Jesús le estaba hablando un poco, vamos a decir metafóricamente, o en parábola, le hablaban. No, los fariseos no entendían nada. Los discípulos pues ya había mucho, entre ellos Pedro, que creía que el llamado. Aún así, le faltaba entender que el reinado de Jesús no era terrenal, que era celestial, que era lo que no entendía Pedro todavía. Los demás, pues, claro, Jesús le estaba hablando a ellos, tienen que comer mi carne y beber mi sangre. Y claro, y ellos no entendían, porque lo entendían literalmente. No entendían el misterio o el significado de la cruz, que era lo que Jesús le estaba hablando a ellos. Claro, ellos veían que era una palabra cultura en ese momento, porque claro, lo miraban a él como que era el rey terrenal, y era lo que querían hacerlo a el rey. No, entonces, claro, ya al ver que la murmuración y Jesús, que lo sabía todo, o que lo sabe todo, porque es Dios, ¿no? Y escudriñaba el corazón de la persona, veía que estaba murmurando, ya entonces comienza a decirle, ¿a ustedes qué les parece? Se quieren ir ustedes, porque muchos dicen, esta palabra muy dura ya. Él estaba dispuesto a empezar de nuevo. Si, yo viéndolo y analizando un poco, creo que estaba dispuesto a empezar de nuevo. ¿Por qué? Porque si estando con ellos de ya 2 años atrás y le estaba hablando del reino y venía hablando del reino de los cielos, y que su reino no era un reino terrenal sino un reino celestial, pues él estaba dispuesto a empezar de nuevo ya con personas que pudieran creer. Menos mal que Pedro salió al encuentro y habló por muchos de los que estaban allí, que decíamos que Pedro salió al encuentro de yo, y a quien iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Si
si nos vamos a partir de los versos 25 en adelante, vamos a ver la enseñanza de Jesús. Porque aquí nosotros encontramos que Él le dice que duras son estas palabras, pero ¿cuáles eran las palabras? Lo hemos leído ya miércoles atrás, ¿o no? ¿A que sí? ¿A que sí que lo hemos leído? Y Él está aquí diciendo, le leo versículo 47 que dice: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna, y yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y Jesús sigue hablándole que Él es el pan, y empiezan ellos a murmurar, pero como quiere darnos a nosotros comer su carne y que nosotros no bebamos su sangre, pero ¿qué es lo que está diciendo? Ellos no entendían absolutamente nada. Esas palabras eran muy duras, pero es que le tienen que decir a Jesús, pero que tus palabras son muy duras, que ellos no las pueden entender. Muchos no entendieron eso, porque ¿cómo no vas a dar a comer su carne? Empezaron a irse, porque no lo entendían, ¿verdad que no? Hoy empezaremos en el verso 66, lo leemos en la versión lenguaje actual. En ese momento muchos de los que seguían a Jesús lo abandonaron. En ese momento en que Jesús estaba en esa conversación con ellos le abandonaron. Entonces Jesús se dirige a los 12 discípulos, versos 67, y le dice: ¿también ustedes quieren irse? Aquí Jesús les desafía a ellos para que fijaran lo que habían en su corazón, para que ellos se analizaran a sí mismos, se hicieran una autoevaluación, se dieran cuenta en qué situación ellos estaban. ¿Cuál era su creencia? ¿Cuál era su firmeza? ¿No? ¿Habían creído o no habían creído? ¿Estaban seguros o no estaban seguros de que Él era el Mesías, el que vino del cielo? Y Jesús le hace esa pregunta. Y muchas veces la Biblia a nosotros nos confronta. ¿A qué sí? Cuando nosotros la leemos, nosotros nos encontramos con algunos temas que tenemos que preguntarnos: ¿lo estoy yo haciendo? ¿Lo estoy yo viviendo? ¿Lo estoy yo practicando? ¿Le agrada a Dios lo que yo estoy haciendo? En realidad he creído plenamente en Dios. Y a veces nos encontramos en situaciones de la vida que tenemos que preguntarnos: ¿de verdad yo creo plenamente en Cristo, que Él es el Salvador? ¿Te has preguntado tú alguna vez: ¿seré yo salvo o salva? ¿Te has preguntado alguna vez? ¿Has tenido algunas dudas alguna vez? Si tú vas a ser salvo o salva. Yo creo que todos hemos pasado por ahí, por esa duda, ¿a que sí? Si en situaciones de la vida, ¿no? Que uno de los momentos más difíciles es cuando tú estás orando, buscando dirección de Dios por algo, y lo que encuentras es un silencio. No encuentras ninguna respuesta de Dios. Y quisiera escuchar por lo menos un mensaje que te aclare. Y ni eso, solo encuentra un silencio. Sabe que uno de los profetas escribió que Dios calla de amor. Calla de amor por nosotros. Me parece que el profeta Malaquías, que dice que Sofonía capítulo 3, verso 7, me parece, si no me equivoco, 17. Capítulo 3, verso 17. Algo así, creo que dice. Que Dios calla de amor por nosotros. Aquí tengo una preguntita para que la analicemos un poco ahí. Pero yo no la quiero ver así tan calladito. Yo necesito ver que hablan. ¿Qué saben Pedro y los demás discípulos que le hacen
mantenerse fieles y no abandonar a Jesús. ¿Qué sabían ellos? ¿Qué había en su mente, en su corazón? ¿Qué era lo que ellos sabían? Micro. A ver. ¿Qué sabían? O sea, si ellos no tenían firmes era porque tenían fe y confiaban en Jesús. Muy bien. Se mantenían fieles y no lo abandonaban, porque tenían fe y confiaban en él. Si no confías es pues normal que te vayas, porque si tú no confías en alguien, lo normal es que te vayas corriendo porque es lo más fácil. Exacto. Así es. La boca de los Sí, señor. ¿Quién más? A ver. ¿Quién se anima? ¿Qué sabían? ¿Qué sabían? ¿Qué sabían de Jesús? Si tú estás con un maestro, con alguien que te está enseñando, y tú te das cuenta si esa persona sabe mucho, tiene sabiduría para enseñarte, cumple tu expectativa o no. ¿Te queda? Porque ve que él te va a enseñar bien, o te marcha porque tú dices, no, es que yo sé más que él. ¿Eh? ¿Ah, que sí? ¿Qué sabían los discípulos de Jesús? A ver, qué silencio. ¿No? Esta Paola. ¿Sigo o qué? Dame ese micro, Paola, venga, que Paola sí que sabe. No, yo bromeando bien. No, pues si no. ¿No? Calladita hoy. Ramón, Es que ahí pone. Dame ese micro, pone lo Ramón. que- Ahí pone lo que dice, ¿no? Bueno, aquí en la escritura, cuando Jesús le dice, ¿acaso también vosotros queréis? En ese momento, Ahora, bueno, cuando Jesús le dice que si ellos también se quieren ir, despertó algo en ellos, que estaba, vamos a decir, dormido. En ese momento, como que le entró lo que habían aprendido de Jesucristo desde el principio, de que Jesús lo llamó, todo lo que Jesús había hecho. Es como que Jesús le dijo, también vosotros, si quieren, se pueden ir, porque le estoy hablando desde el principio quién soy yo y aún todavía no lo entienden. Entonces, que Jesús también le explicaba a ellos que muchas veces hablaba a la muchedumbre las cosas que la muchedumbre que Jesús quería que la muchedumbre escucharan, pero que luego Jesús a ellos se le explicaba de otra forma, porque Jesús le decía muchas cosas de las que yo hablo, ellos no lo entienden, pero vosotros tienen que entenderlo. Entonces, a Jesús decirle que si ellos se querían ir también, ahí fue cuando dijeron, pero espera, es que hablaba del pan, yo soy el pan, el que come mi pan, el que bebe mi sangre, o sea que ahí fue que ellos entendieron que en realidad no estaba hablando de cosas terrenales. Entonces ahí fue cuando el caota habló y dijo, yo hablo por todo que tú eres el Dios que habla palabra de vida eterna. o sea, ellos entendían que Jesús era el pan y que era vida. A ver, ¿qué más entendían? Bueno, ahora me gusta más que se están animando un poco. No estaba, Poco a poco vale. estaba callado esperando que los demás hablaran así, que hablaran un poco. Digo, bueno, si no levanto yo la mano un poco. Sí, cuando llega un momento que Jesús le pregunta a ellos, le dice, ¿qué dicen? Por ahí, ¿quién soy yo? ¿No? Que él le pregunta, ¿qué dicen la gente? Muchos dicen, yo soy, pues dicen que tú eres Cristo, Elías, que tú eres Elías, que eres Jeremías. Y Jesús le dice a ellos, a los discípulos y a Pedro, dice, ¿y ustedes qué dicen que yo soy? Y Pedro dice, tú eres el Hijo de Dios, eres el Cristo. Entonces ellos sabían que Él venía de Dios, sabían que era el Cristo.
Y ya Jesús le dice, yo soy el pan de vida, soy el maná. Y ya ellos sabían, porque ya leían la escritura y sabían que el maná representaba, ¿no?, ese pan. Y Jesús le dice, yo soy el pan de vida. Pero ya ellos, había alguna firmeza que le hacía estar seguro a ellos y confiado de que Él venía de Dios. Aunque no podían entender muchas cosas todavía, pero sí estaban arraigados ahí, en que Él era el Hijo de Dios y el cual venía de Dios. Amén. Además aquí, A ver el micro a Catalina. digo, así como dijo el Espera, hermano, espera. así como dijo el hermano Jacob, también yo creo así, pero también aquí avala y respalda lo que dice Pedro, cuando le dice, Señor, si ustedes también quieren irse, dice Simón y le respondió, Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabra de vida eterna? Ellos ya sabían. Amén. Ada, dame el micro, Ada. A ellos les hizo mantenerse fiel y no abandonar la palabra de Dios. Y es lo que a nosotros nos hace mantenernos fieles. Y no abandonar, porque nosotros podemos, mil cosas nos pasan que tú puedes, mira, me quito, lo dejo. Pero lo que a ellos les hizo mantener fieles es que ellos reconocieron que Él tenía algo diferente. Y era la palabra desde el cielo, por eso dice el pan del cielo, palabra del cielo. O sea, los fariseos, cuentan la historia que los fariseos años antes murieron como, no sé, 50 fariseos crucificados. Los fariseos daban la vida por el pueblo, pero no tenían palabra de vida. Y ellos sabían, por eso ellos respetaban a los fariseos, pero no le daban palabra viva, palabra auténtica, autoridad. Entonces Pedro dice, pero ¿para dónde cogemos nosotros? Si tú tienes algo diferente que nos llena. Entonces tú puedes drogarte, tú puedes hacer lo que sea, pero solamente Jesús te llena, aún hoy. Amén. Así es. Escuchemos la respuesta de Pedro en el verso 68 y 69, que la hermana Catalina leyó el verso 68, leemos el 69, dice, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ellos sabían que el único que tenía la palabra de vida eterna era Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Amén. ¿Qué sabían entonces? ¿Qué sabían los discípulos? Que solo Jesús tenía palabra de vida. Nadie más. No podían ir a ningún otro lugar. Pedro le dice, ¿y a quién seguiríamos, Señor? Solo tus palabras dan vida eterna. ¿A quién? ¿A quién? No. Una palabra eterna, una palabra que la come y te sacia. Te sacia. Y no sigue teniendo esa ansiedad. ¿Cierto? Notemos detenidamente lo que responde Pedro. Las palabras, los pronombres y las dos cosas que dice. Vuelvo a repetir. Las palabras, los pronombres y las dos cosas que dice. Notemos que no dice dónde iremos, sino a quién. O sea, todas las naciones necesitan un líder que le guíe. El ser humano es incapaz de vivir sin un gobierno, sin un líder que le gobierne. Nos mataríamos, nos pelearíamos por las cosas, ¿o no? Aún teniendo. Claro que sí, necesitamos una ley, necesitamos una justicia, necesitamos una autoridad. Nosotros no podemos ir. Escucha, Pedro le dice, ¿a quién? No le dice a dónde, un lugar, no, sino una persona. ¿A quién iremos? Reconoció que nadie más, o sea, ellos reconocieron que nadie más, ningún otro ser humano puede tener palabra
de vida. Ningún otro. Pero responde a quién. Ellos saben que Jesús es la fuente de sabiduría, la fuente de salvación. Ellos tienen años disfrutando del Maestro. Saben que es incomparable. Entonces, ¿a quién irían? ¿A quién ellos podrían acudir? No habían encontrado ni en la historia ni en el tiempo presente, y sabían que no iban a encontrar más adelante ningún otro ser que pudiera hacer lo que Jesús estaba haciendo y que tuviera tanta sabiduría. Recuerden que desde que Jesús tenía 12 años discutía con ¿quiénes? En el templo. Con los rabinos, con los doctores de la ley. Que no tenía ni que decirle las cosas, su sabiduría lo sabía todo. Rayo láser era. No podían discutir con él de tanta sabiduría que tenía. Ellos necesitaban un texto bíblico, no bíblico, sino un texto de las Escrituras. Y Jesús les respondía con la sabiduría de ese texto. No podían con él. Si él era ¿qué? La palabra. Él era el verbo. ¿Cómo no iba a tener más sabiduría que ellos? Solo tú tienes palabras de vida. Esta frase va enlazada a ¿quién seguiremos? Solo Jesús, la palabra viviente, puede hablar con autoridad sobre la verdadera vida y la forma de llegar al Padre. Juan 14, versículo 6. Y nosotros hemos creído y conocemos. Le dice Pedro, nosotros hemos creído y conocemos. No sé si el texto de Juan 14, 6, ¿lo saben? En el capítulo 14, él está hablando ¿con quién? Con un incrédulo, con uno de los apóstoles que se llamaba Tomás, el incrédulo, el que tuvo que meter el dedo en los agujeros de los clavos de Jesús para poder creer que él era Jesús. Él está hablándole y lo buscamos, 14, versículo 6. Lo tiene aquí en pantalla. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, aquí Pedro reconoce, nosotros hemos creído y conocemos. Ahí está el pronombre. Nosotros, o sea, él habló por... Micro. Ay, no, pero digo tú, que lo reproduce. No. Micro. Que ahí está el pronombre. Y, además, o sea, él le dice, ¿a quién iremos? ¿Para dónde vamos? ¿Qué hacemos? Y, cuando hay un y un pero, en la Biblia hay que pararse. O sea, ahora él va a decir otra cosa, o sea, ¿a dónde vamos? Además, ese y es como, además, nosotros, o sea, él no es un egoísta, él está hablando por todo. O sea, hay algo que ha pasado en cuanto te hemos conocido. Ya yo no soy el mismo, nosotros hemos creído y hemos conocido. Siempre en la Biblia, cuando hay un y, un pero, sin embargo, entonces es una idea para aclarar o para introducir una idea. Estamos aquí miércoles para aprender la Biblia, ¿no? Así que, y nosotros, porque puede decir, ¿a dónde iremos? Nosotros, ¿a dónde iremos? Hemos creído y conocemos, o he creído y conozco. No, él está hablando por todos, porque como era una conversación, Abel ha dicho que tenemos que viajar en el tiempo, la geografía y el tiempo. Era un espacio abierto y estaban todos.
Y ellos estaban murmurando. Entonces él responde por ellos, porque ellos también hablaron, me parece. Nosotros hemos creído y conocido. Bueno, hay una pregunta aquí que dice, ¿qué significa eso? Ya ha aclarado parte Hemos creído y conocido. de la pregunta, ¿qué significa que hemos creído y conocido? ¿Alguien más? ¿Ha levantado la mano para? ¿Alguien más? A ver, Judy, Jacob, a ver a Judy. Abre el micro, yo creo que está apagado. Vale. Que nosotros hemos creído significa que nosotros hemos creído en Él, hemos creído en Dios, o sea, nosotros Le creemos a Él. Le creemos a Él. Y conocemos, la verdad, se podría decir que lo conocemos por el sacrificio que hizo por nosotros. Porque si Él no se hubiera sacrificado, no estaríamos aquí presentes. Si lo conocemos por el sacrificio que hizo y si... Por su obra, por su ¿verdad? obra, Por la obra que la ha obra hecho que hizo lo conocemos. en nosotros, Sí. por fe. ¿A que sí? Eso. Dice la Biblia que por fe creemos, ¿verdad? Y era lo que tenían los apóstoles aquella vez, tenían esa fe de haberle creído a Él. Nosotros hemos visto, le estaban viendo a Jesús, viendo todas las cosas que Él hacía. ¿Y qué más le dijo? Hemos creído. Hemos creído. No como Tomás. Jacob. Lo que me uno a la palabra de Judy, y es que lo único que puedo decir es que ellos estaban plenamente convencidos quién era Jesús. Y es lo que nosotros tenemos que estar plenamente convencidos también, quién es Jesús. Así es. Que eso es lo que dijo de aquí la hermana, y es que tenían una confianza, tenían una satisfacción, y eso es lo que nosotros tenemos que tener hoy. Aún ellos estaban con Jesús y le estaban viendo. Hay una fe que se agiganta en nosotros, es que le hemos creído sin ver. Así es. Y eso es una seguridad que tenemos que tener y estar plenamente convencidos. Porque ellos estaban viéndole, nosotros no lo hemos visto, pero sí lo hemos creído. Así es. Definimos lo que es creer. Si no hay alguien más que quiera comentar. ¿Qué es creer? Creer es considerar una cosa como posible o probable sin llegar a tener una certeza absoluta de ello. Pero ellos tenían certeza, pues habían compartido con Jesús experiencias igual que los otros discípulos, quiere decir igual que los que se fueron. Ya las mismas experiencias. Todos estaban con Jesús, todos habían visto los milagros que Jesús estaba haciendo, pero ahora cuando Jesús empieza a decirle que tienen que comérselo a Él, eso ya no le gustó. Voy a comer carne humana, nunca en mi vida. Correcto. No estaban entendiendo. Pero los que se quedaron ahí sí que estaban entendiendo que era lo que Jesús le estaba diciendo. Sí, es que si nos vamos a la cultura de ellos, la costumbre, es que la ley le prohibía comer carne, comer sangre. Y aún la carne que tenía sangre no podían comerla. Tenían que matar al animal y dejar que botara la última gota de sangre. Y es por eso que ellos se encuentran con esta aquí, están en una controversia, ¿no? De decir, pero literalmente me está diciendo que tenemos que comer su carne y beber su sangre cuando nosotros la ley nos lo prohíbe
¿no? Y es ahí donde entra el conflicto de ellos, por la costumbre y la cultura que tenían la ley que les prohibía eso. Y carne humana, Mucho menos. fuerte, ¿no? Lo que Jesús, pero discernir, ¿verdad? Lo que Jesús le estaba diciendo era lo que a ellos les costaba. Cuando tú tienes en tu mente algo y tú quieres que eso suceda, tú no ves la realidad de las otras cosas, de lo que es verdadero. Te queda ahí encerrado. Creer implica algo más que un conocimiento mental. Esa forma de creer implica fe. Creer sin fe es lo que hacen los demonios. Es creer con el corazón, es decir, confiar. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Creen y tiemblan, pero no pueden hacer más de ahí porque no tienen fe. No pueden aceptar. Vamos a ver 3 marcas de una persona que cree. Tres cosas. De una persona que cree. Una persona que cree, primeramente, sabe que es un pecador. Está en Lucas capítulo 5, versículo 8, que dice: viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. O sea, ve cómo Pedro reconoce, ¿cierto? Segundo, sabe que no hay otro sino Cristo para limpiarle de sus faltas. Juan capítulo 6, versículo 68, que dice: le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. En tercer lugar, creer es recibir a Cristo. Juan 1, versículo 12, que dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio ¿qué? Potestad de ser hecho ¿qué? Hijo de Dios. ¿A quiénes? A los que creen en su nombre. Definimos ahora la palabra conocer: entender, advertir, saber, echar de ver. Eso. Cuando tú conoces algo es porque tú lo has entendido. ¿Verdad que sí? Tú no puedes conocer algo si tú no lo has entendido. Si conoce ahí fuera a una persona de primera vez, que tú saludas a una persona, puedes hablar con él 10 minutos, vamos a decir. Luego, dentro de 15 días, a ti te llevan a un juicio y te lo presentan y te dicen: ¿usted conoce a esta persona? ¿Tú qué le responderías? Duraste 15 minutos hablando con él, hace 15 días, ¿tú qué le respondes? ¿Lo conoce o no lo conoce? Pero ya duraste 15 minutos con él hablando. Lo he visto una sola vez, por primera vez. ¿Tú lo viste por primera vez? Hablaste un par de minutos con él y ya está. Pero tú no sabes la vida de esa persona. Para tú poder conocer a una persona, tú tienes que haberla entendido a esa persona. Entenderla quiere decir que tú hayas pasado mucho tiempo, que tú sepas cómo es, qué le gusta, qué no le gusta. Todavía hay cosas que yo no conozco de mi mujer. Yo también. Hay cosas. Claro, se enfadan con tantos años que tiene conmigo y todavía no lo sabe. Hay cosas, ¿para qué sí? Que no logramos entender todavía. Pero sí que mayor de muchas cosas sí conocían. Los discípulos conocían muchas cosas de Jesús. Conocían muchas cosas.
pero le hacía falta conocer mucho más. ¿Ah, que sí? Ellos saben que Jesús es el Hijo de Dios viviente. Conocen a Jesús porque han pasado tiempo con Él. Conocen su carácter. Saben que no tiene maldad ni pecado. Saben que Jesús es el cumplimiento de las promesas. Saben que tiene poder sobre las enfermedades, la naturaleza, los demonios y la muerte. Porque ellos habían visto todo esto milagro que Jesús había hecho. ¿Cierto? La naturaleza obedecerle, la muerte obedecerle, la enfermedad de obedecerle. Entonces, ellos todo esto lo conocen, pero había muchas cosas que ellos no conocían a profundidad de Jesús. Convencido y convertido. ¿Cómo estaban los discípulos? ¿Cuál de las dos cosas? ¿Qué ustedes piensan? ¿Cómo estaba Pedro y los apóstoles? Los discípulos de Jesús. ¿Estaban convertidos o estaban convencidos? No es lo mismo, Convertido y convencido no es lo mismo. Una cosa es estar convertido y otra cosa es estar convencido. Otra pregunta. ¿Podemos hacer las dos cosas? ¿Estar convertido y convencido? ¿Sí? Entonces los apóstoles, ¿cómo estaban? ¿Las dos cosas? ¿Convencido y convertido? Lo que creyeron, lo que dijeron que creían. Lo que dijeron que habían creído y habían visto, ¿estaban qué? Convertidos y convencidos. ¿Podemos decirlo? Son las marcas de un discípulo verdadero. Esa es la marca de un discípulo verdadero. Convencido, cree y conoce. Y convertido, cambiado. ¿Cómo estaba Pedro cuando empezamos a analizar la vida de Pedro? ¿Cómo estaba Pedro? Duro, rebelde. A la primera dejó al maestro y se fue otra vez a pescar. ¿O no? Claro que sí. A la primera se fue. Primer disgusto. Él dijo, esto no es para mí, yo me voy a pescar. Hasta allí tuvo que ir Jesús y mostrarle su deidad. Hacer un milagro. La pesca, ¿verdad? Tira la red. No quería, estaba rebelde, no quería tirar la pesca. Hasta que luego la tuvo que tirar. Fue cuando cayó de rodillas y le dijo al Señor. ¿Cómo le dijo él? Apártate de mí, que yo soy un hombre pecador. Apártate. Qué fuerte, ¿verdad? Entonces, ya ahora en esta conversación, cuando le dice, si ustedes se quieren ir, pueden irse. Ahora él está convencido de que él es el Mesías, el Hijo de Dios. Y está, ¿qué más? Cambiado. Ya no anda protestando, ya no anda dejando tirado al maestro, ya él está convencido y está convertido. La enseñanza. Mientras uno se aleja de Jesús, el creyente verdadero se afirma, pues cree y conoce que no hay otro como Jesús, el Hijo del Dios viviente. Jesús es inmutable, es decir, no cambia. Él sigue sus planes a pesar de los que se alejan. Los planes de Dios no son frustrados por las actitudes de los humanos. Miramos aquí. Pero Jesús. Micro. Se nos hace tarde ya 5 minutos porque algunos madrugamos. Bueno, casi todos madrugamos. Sí. ¿A qué se refiere cuando decimos que Jesús es inmutable? Porque hay, por ejemplo, Alessandra la primera vez que viene, y hay niñas, niños. ¿Qué se refiere eso de Jesús inmutable? ¿Y en qué vemos que Jesús es inmutable? ¿Qué cara? Que Jesús es inmutable en esta historia. Mutable quiere decir que se muda de lugar o que muda de idea, cambia de idea, ¿cierto? Se muda.
¿cierto? Inmutable quiere decir que Él no cambia. Él ha determinado que eso va a ser así y eso tiene que llegar ahí. Aunque el enemigo quiera poner todos los obstáculos que sea, se va a cumplir lo que Él ha determinado que eso tiene que ser así. Como que no le afecta lo que está pasando. A Él no le importa que se van 1000 y se quedan 12. No le importa, no le importa. Él sabe que tiene que cumplirse las escrituras, que lo que Él ha determinado se tiene que cumplir. Y así que Él está tranquilamente, porque sabe que se va a cumplir. Él tiene todo, no tiene un plan B. No hay un plan B ni un plan C, no, Él tiene un plan A. Un plan A porque Él sabe todo lo que va a suceder. ¿Crees que hoy día hay personas que abandonan a Jesús porque no aceptan lo que la Biblia dice? Levanten la mano. ¿Ustedes creen que sí? ¿Que hay personas? No, hay miles. Miles de miles. O millones. Por ahí se mucho. Muchas personas, pues sí. Sí que lo hay. Muchas personas que no aceptan lo que dice la Biblia. La excusa que encontramos es que la Biblia fue hecha por un hombre y que tiene muchos errores. ¿Ah, que sí? No se quieren someter. Otra pregunta, ¿qué cosa no debemos imitar de los discípulos que se fueron? ¿Qué cosa? Sencillamente. ¿Qué cosa no debemos de imitar de los que se fueron? ¿Qué dice? Ninguna. Ninguna de las cosas de lo que se fueron debemos de imitar. La primera es no irme. No irme, porque allá hay muchas cosas que no se debe de imitar. Ellos no le creyeron a Jesús. No se dieron cuenta que Él era el Mesías, no se dieron cuenta que Él era el que tenía palabra de vida. O sea, no tenían fe en Él. Y se fueron. No buscar las cosas materiales, porque una de las cosas que vimos la semana pasada es que ellos querían que Jesús fuera rey. Porque ellos estaban bajo los romanos y estaban pasando mucho trabajo, hambre, los mataban. Los romanos cada 2 por 3 crucificaban gente por lado. Entonces ellos creían que este iba a ser rey libertador. Entonces yo no me puedo hacer expectativa de Dios, porque Dios tiene sus planes. A veces decimos, no, porque yo me voy a casar a los 30 años, cuando somos jóvenes y estamos solteros, y yo voy a hacer así, no hacemos idea. Y cuando las cosas nos salen diferentes, nos frustramos. Y lo que tenemos es que pedirle a Dios que nos muestre sus planes. Así, dame el micro atrás. Una cosa de la que no debemos evitar es buscar de Dios a cambio de cosas materiales. Eso está pasando hoy en día. Mucha gente está buscando de Dios porque le hablan de un Dios que si te da 100 euros te devuelve 1000, y mucha gente está buscando un Dios que digo yo que es, yo creo que a Jesús no está buscando, porque están detrás de lo material, no de lo espiritual. Así es. Entonces los discípulos que abandonaron a Jesús fracasaron porque ellos fijaron su fundamento en las palabras y acciones, no en la palabra de Jesús ni en sus acciones, sino en las cosas materiales, ¿cierto? Ahí ellos se fijaron. Entonces la carne no sirve para nada, pues la palabra de Jesús son espíritu y vida, según el versículo 63. Sin embargo, ellos quieren que Jesús se ajuste a sus ideas. ¿Cuáles eran las ideas de ellos? Que Jesús fuera rey. ¿Qué podemos? Le dejo con esta pregunta para que reflexionemos un poco. ¿Qué podemos hacer para seguir el ejemplo de Pedro? El ejemplo de Pedro. Yo me quedo con el ejemplo de Pedro, que él hablaba por los demás. Por él y por los demás. Él no hablaba solo por él. Él incluía a los demás. Me acuerdo que una vez un anciano
me corrigió a mí porque yo oraba por mí. Por ejemplo, así como estamos aquí o en culto de oración, yo oraba, Señor, te doy gracias y te pido por esto, ¿no? Yo no incluía a los demás y él me dijo, tú oras muy mal. Yo le dije, pero ¿cómo así? Y me dijo, sí, porque tú solamente oras tú. Le dice, Dios mío, Señor, yo te pido, pero tú tienes que orar, Dios nuestro, Señor, te pedimos. ¿Por qué? Habemos mucho. Ahora, si yo estoy solo orando, yo debo de orar por mí, solo yo. Y Pedro, eso era lo bueno que Pedro tenía. Yo digo que digno de imitar, porque él incluía a los compañeros. Él no iba solamente por él, sino por los compañeros. Y eso es algo bueno de imitar. Bueno, que el Señor le bendiga, que Dios nos guarde y el miércoles continuamos con la vida de Pedro. Amén.